Es algo muy importante, ah, la madurez espiritual, hermano. Y ya como oímos aquí, ya leo todo el pastor, cómo manejar la tentación. Vamos por la carta de Santiago, todavía estamos en capítulo 1, como vieron, y ya estas 2 semanas pasadas el pastor nos ha explicado, pues en el primer mensaje solo con un versículo explicó mucho del contexto, de a quién fue escrita esta carta. Y pues es para nosotros, la iglesia divina de Jesucristo, si usted verdaderamente ha aceptado a Cristo en sus vidas. Entonces, ya nos enseñó, nos explicó quién la escribió, también fue el medio hermano de Jesucristo, y aún así, él refirió a Jesús como su amo, como su Señor. ¡Qué humilde! Entonces, también en la segunda semana después de esa nos explicó que van a salir pruebas, dificultades, problemas para nosotros que ponemos nuestra confianza en Cristo. Eso nomás es parte de eso, de seguir a Cristo. Porque si verdaderamente queremos seguirle, hay que seguir sus pasos. Y si Él fue perseguido, también pasará con nosotros, hermanos. Pero hay una buena noticia, que podemos gozarnos mediante cuando estamos perseguidos o cuando nos encontramos en problemas, dificultades. Aquí vamos a empezar con versículo 13. Hoy vamos a ver qué aprendemos de 13 a 18 sobre cómo manejar la tentación. Primeramente dice Santiago. Bueno, antes de decir eso, hay 3 secciones que podemos organizar de este pasaje, que son el juicio de Dios, la bondad de Dios y la participación de la naturaleza divina. Ahorita vamos a ver el juicio de Dios. Que nadie al ser tentado, una pausa ahí, porque solo con leer esa parte, chica, podemos malinterpretar esta parte. Así que nadie al ser tentado, esta palabra, la palabra original en griego que está usada aquí es peirasmos. Y peirasmos se usa, puede tener 2 connotaciones, una positiva y una negativa. Y aquí está usada en una connotación negativa. Pero en versículo 12, si vamos un poco atrás, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Ahí es la connotación positiva. Y la connotación positiva significa como una prueba. Por ejemplo, cuando se pone difícil la vida, ¿verdad? Y por ejemplo, no tenemos dinero para comer. Ay, no hay dinero. ¿Qué pasó, Dios? Yo pensé que usted cuida por sus hijos. Ay, ya se me está cayendo el pelo porque tengo mucha hambre. No, pues quizás solo yo porque a mí me gusta la comida, pero sí, pues todo depende de cómo respondemos a esta prueba.
Pruebas son como oportunidades o tiempos en que podamos aplicar y actuar con el carácter de Cristo, de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Así que son muy positivas. Él nos manda pruebas. Hay que mirar las dificultades así. Regresando a que nadie al ser tentado, ahí está usada la forma negativa. Entonces, ¿qué significa eso? Que es como ser invitado a hacer mal. Esa es la forma negativa aquí que está siendo usada por Santiago. Que nadie al ser invitado a hacer mal. Eso nos explica mejor, nos da más entendimiento. Y también hay que notar que nadie al ser tentado diga. Está escrita en como una, pues en la forma, en los manuscritos originales, ahí en griego, en una forma activo presente. Entonces está diciendo Santiago que van a salir dificultades. Y cuando salen, ni digan que es Dios quien me tienta. O sea, que nadie se trata de convencerse cuando están tentados esto, que es Dios quien me tienta. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Sabemos que Dios es perfecto, Él es bueno, puro, 100%. En ninguna otra cosa se puede encontrar eso. Tentaciones o aquí invitaciones a pecar es contradictorio al carácter del Señor. Entonces, ni tratemos, hermanos, a convencernos en nuestras mentes que es Dios quien nos tienta y es su culpa que caímos en el pecado. Como el Evangelio. Si andamos diciendo eso, eso no es de acuerdo al Evangelio. Tenemos que reconocer que ¿quiénes son los culpables? Nosotros mismos. Pero yo lo digo con mucha confianza porque hay un parte positivo. Y así es como podemos gozarnos en dificultades y todo, es saber que ya fue ganada la batalla y que Jesús cubrió nuestros pecados si verdaderamente hemos aceptado a Jesucristo. Tentaciones a hacer cosas fuera de su voluntad solo aparecen en este mundo imperfecto. Como somos los culpables, así es como culpamos a alguien, ¿verdad? Pero tenemos 3 dedos puntados a nosotros, ¿verdad? Así que es culpa nuestra, hermanos. Hay problemas externos en que ya hemos pensado en esos problemas y ya nos explicó el pastor la semana pasada de esos problemas externos que vienen siendo pruebas y esos vienen de Dios y que son positivos cuando respondemos de acuerdo a como Dios quiere con fiel obediencia a la Biblia. Como Jesús hizo, como Él actuó, que termina llevándonos a madurar más, hermano. Ahí es el parte clave. Toda esta serie
se trata de la madurez espiritual. Ya nos explicó el pastor estas semanas pasadas por aquí que Santiago nos está mandando a crecer, a ya no ser niños en la fe, sino maduros, adultos, obedeciendo a nuestro Dios, cumpliendo su voluntad con gozo, amando a nuestros hermanos, ayudando. Bueno, ya hemos platicado de los problemas externos que vienen siendo pruebas. Hay que introducir los problemas internos. ¿Cómo internos? Pues tentaciones, nacidos por nuestra naturaleza pecaminosa y que son activados cuando respondemos sucumbiéndonos a esta naturaleza pecaminosa. Cuando estamos dudando de Dios y desobedeciendo. Dudar es desobedecer. Así que importa muchísimo nuestras reacciones o respuestas a problemas. Porque aquí sale una dificultad, un reto en la vida, que bueno, es mi oportunidad de glorificar a mi Dios. Es lo que debo hacer. Así es como lo vio Jesucristo. Él no dudaba mientras que estuvo siendo invitado a hacer mal por Satanás. Le decía, ¿y qué pasó? Yo pensé que su padre cuida por sus hijos. ¿Por qué tiene hambre? ¿Por qué no hagas a estas piedras, a panes? No, pero él se mantuvo firme. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. Esa es nuestra arma, nuestra espada. Sigamos leyendo. Versículo 14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Hay que aceptarlo, hermanos. Humillarnos. El mundo trata de mentirnos y decirnos que no, el humilde, el que tiene macedumbre, el humilde, no, él no es fuerte, él nomás es como la hoja. Cada prueba lo mueve, lo avienta. No, pero no es cierto. El humilde es el quien mira y recuerda la palabra de Dios, la memoriza y no está movido cuando pruebas llegan. Esos son fuerzas verdaderas. Y ya lo hemos visto con nuestro Señor Jesucristo. Así que usted va a querer apuntar esto, hermanos. Solo somos tentados cuando nos dejamos ser arrastrados y seducidos en nuestras mentes y corazones. Y tal vez pensará, pero no es cierto que Jesús fue tentado. Sí, pero Él respondió a la situación. Como ya decimos, la tomó como una prueba. Fue invitado a hacer mal por Satanás. Pero Él decía, no, la palabra dice esto y Dios es bueno.
él la trató como una connotación positiva. Él obedeció la palabra de Dios, no se dejó ser arrastrado por sus deseos, porque fuimos creados con deseos naturales. Todos tenemos los deseos, pues sin ellos no podríamos vivir. Dios nos creó con ellos para ayudarnos a cumplir su buena voluntad. Es como el combustible, hermanos. Es nuestro combustible, nuestra gasolina, para cumplir su voluntad. Pero en este versículo, como leemos o en otras versiones, no dice malos deseos ahí. Puede decir concupiscencia o pasión. Pero se oye como muy contradictorio, ¿verdad? Malos deseos. Pero si fuimos creados con deseos. ¿Cómo es eso? Pues los deseos que Santiago se está refiriéndose, malos deseos son como deseos inmoderados, extremos. Concupiscencia no siempre tiene que referirse al sexo. Es un deseo inmoderado o como una pasión extrema. Saber eso lo explica. Santiago está hablando de cuando alguien obedezca sus buenos deseos en una manera contraria a la voluntad del Señor. Ahí es cuando va mal, hermanos. Y ahí es cuando los buenos deseos son convertidos en malos, concupiscencia o pasiones. No deje que sus deseos naturales tomen control sobre usted, porque son el combustible que nos mueve a hacer lo que Dios quiere. Si lo gastamos en otras cosas o en tiempos inapropiados, no tendríamos suficiente o la cantidad que Dios planeaba para nosotros tener en cualquier situación que saldrá en el futuro. Es peligroso. Casi siempre antes que, por la gracia de Dios, voy a enseñar a los jóvenes o aquí, y Dios me da el privilegio de enseñar una vez más. Casi siempre el día antes o la semana, mientras que me estoy preparando y todo, leyendo la Biblia, tratando de mantenerme enfocado, buscando qué es lo que el Señor quiere que yo enseñe, ahí viene Satanás, tratando de robarme ese combustible. Ahí es cuando Satanás trata de mandarme otras cosas, como, por ejemplo, en lugar de estar esforzándome en mis estudios, saldrán otros quehaceres que en realidad me cansarán físicamente, y ahí es cuando mi combustible será gastado en otra cosa, en que no se debía en el momento. Es que, hermanos, podemos no hacer la voluntad de Dios haciendo una cosa que es normal, una cosa buena. Eso es lo que es peligroso. Espero que están leyendo sus espadas cada día, cada noche, cada mañana, meditando, memorizando.
Porque cuando no memorizamos o meditemos en la palabra, ¿cómo la vamos a usar? Mientras que estamos trabajando ahí y, por ejemplo, en mi trabajo, un trabajo en McDonald's, un cliente que quiere empezar a gritarme o no sé qué, una cosa, nomás porque ellos están teniendo problemas externos en sus vidas, pero bueno, si no leí mi palabra de Dios en esa mañana o en la noche, va a estar muy difícil, muy difícil a actuar con el carácter de Jesús. Qué bueno que lo reconocen. Qué bueno. Que no soy el único, ¿verdad? Sí, es que todos somos, todos dependemos de esta palabra de vida. Es nuestro pan. Sí, es que así es, hermanos, si no apartamos el tiempo, si no nos dedicamos a esto, a armarnos, poner nuestra armadura para ser listos para la guerra espiritual el próximo día que saldrá, ahí en el próximo día. Es peligroso, hermanos, porque podemos actuar de un modo que no honra a Dios. Y ahí es cuando viene el arrepentimiento, porque Dios es bueno. Bueno, vamos a hablar más de eso más en unos minutos, pero con este ejemplo, un motor que sigue prendido, quemando combustible sin parar, tampoco será bueno. Ya sabemos, dejar su carro encendido siempre, ahí es cuando se arruina. No podemos estar gastando nuestro combustible en cualquier cosa. Necesitamos estar en control todo el tiempo. Se oye medio difícil, ¿no? Pero eso solo es posible con Jesucristo. Solo con Él, hermanos. Ahora que entendemos las palabras tentación, cómo están usadas estas dos palabras, tentación y deseos, sabemos que no se contradice esta palabra perfecta de nuestro Creador. Vamos a investigar por qué Santiago especialmente escogió las dos palabras arrastran y seducen. Porque yo también, cuando primeramente leí esto, pensé, oh, ok, cualquier palabras, ¿verdad? Nomás para que se oiga especial. Es la palabra de Dios, ¿verdad? No, pero estas palabras no están ahí para sonar especiales. Son especiales. Es Dios literalmente hablándonos. 100% puro. Debemos depender de este libro. Has arrastrado o atraído en otras versiones, traducciones. Introduce como la idea de una carnada en una trampa. Y también seducido en su forma griega, la palabra original, literalmente significa cebar un anzuelo. Entonces, ¿por qué escogió todos estos dos ejemplos, Santiago?
somos arrastrados como los animales que no saben mejor. En cambio, nosotros somos mejores que los animales y sí sabemos mejor. Entonces, si miramos una carnada ahí, un ofrecimiento de Satanás, una invitación a hacer el mal, ahí, si nos dejamos ser arrastrados, ahí es cuando seremos atraídos a la carnada, cuando empezamos a dudar de Dios, pensar, wow, tal vez eso sí me ayudará a actuar en una forma contraria a como Dios quiere, pero es que mi cuerpo me dice, lo siento, que eso es bueno. ¿No es una mentira que escuchamos mucho hoy? Algo muy peligroso. Puede ser controversial, matando a bebés, dicen, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero. No es su cuerpo. Ese bebé es un cuerpo que Dios ha formado dentro de usted. Y ni ese cuerpo es del bebé, ni su cuerpo es su cuerpo. Pertenece a Dios, si Él mismo nos creó. Entonces, cuando David, el rey David, cuando miró a esa muchacha, ¿verdad? Ahí. Y él no dio la vuelta, él se quedó ahí. Pues tenemos el deseo de tener una esposa, un esposo. Es natural. Cuando está en la voluntad de Dios es bueno. Entonces, ahí fue invitado a hacer el mal. Y porque él mismo, en su mente, no sé qué exactamente estuvo pensando, algo mal y que yo ni quiero pensar. Porque sí, así es. Entonces, no, es que ahí es cuando él fue atraído y cuando sus mismos deseos tomaron control de él. ¿No es un fruto del Espíritu el dominio propio? Así que falló a Dios, fue arrastrado y seducido y atraído. Pero cuando Dios, Jesucristo, fue tentado, Él no decía, sí es cierto, es que un panecito con un café sería bueno ahorita. No. No fue convencido. No. Él sabía qué quería Dios de él en ese momento. Es algo muy importante de negarnos de las pupusas. No. Eso nunca. Hay que enfocarnos que Dios quiere de nosotros. Porque aquí es lo que es bello.
nuestro Dios nos mandó el Espíritu Santo para morar en nuestros cuerpos, y cuando rechazamos esas invitaciones a hacer el mal y la tomamos como una prueba, sí, hay que aplicar lo que he aprendido, usar este pasaje que tengo en mi mente y obedecer al Señor, porque Él es bueno y Él sabe lo que es mejor para mí. Ahí es cuando maduraremos un poquito más espiritualmente. Estoy dándoles la fórmula hoy. Hay que recordar del juicio de Dios. Por eso vamos a seguir. Antes de eso, el diablo ha estado engañando a la gente por miles de años. ¿Por qué lo menciono? Porque él ya tiene sus tácticas que sirven para él a veces, para convencernos. Como son trampas o anzuelos, él trata de esconder las consecuencias, el sufrimiento que vendrá, el castigo. Un buen ejemplo aquí los comerciales de cervezas. Ahí dicen, vaya a tener una carne asada con su familia, pero que esté ahí la cerveza acompañándole para que tengan un momento feliz y un día feliz, gozoso y no sé qué, para divertirse. Bien fría. No, sí, bien fría también. Así dicen. Así dicen. Pero ¿por qué no enseñan lo que pasa después? ¿Por qué no enseñan Que va a la cárcel. que ahí van a estar con dolor de panza, vomitando? Algo más peligroso, matando a alguien. En cigarro. También. Nunca enseñan lo malo que vendrá. Ellos nomás quieren su dinero. Vender su producto. Es que hay que comprar cosas de compañías honestas que no quieren engañarnos solo para ganarse su dinero. Y por eso somos engañados, porque no miramos, nuestros deseos no miran detrás de esa trampa, detrás de ese anzuelo. Por eso somos engañados, por eso no debemos irnos por nuestros sentimientos. Esto sí es una consecuencia. Caer, aceptar la invitación a hacer el mal, es una consecuencia de no haber memorizado suficiente de la palabra, o también no están haciendo caso. Si no conocemos la verdad, seremos engañados con mentiras. Mentiras que nomás están hechas para aparecer a la verdad, aparecer a esta Biblia. Esto es la verdad, hermanos. Hay que caminar de acuerdo aquí. ¿Qué dice? Tiene todo, todo lo que uno necesita, todo. Bueno, hemos oído de que tenemos deseos y que podamos ser engañados por parte de esos deseos. Eso agarramos de versículo 14. Leamos, hermanos. Luego, cuando el deseo ha concebido, está
está introduciendo un nuevo ejemplo, la concepción. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿Cuál deseo, hermanos? Los deseos buenos, que fueron hechos buenos para servirnos como combustible. No, no, no. Cuando ya abusamos y se convierten en malos deseos, concupiscencia, deseos inmoderados, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Hermanos, no vivan por sus sentimientos, no lo hagan. No vivan por sus deseos. Asegúrese que todavía está en control de ellos, cada día. Que usted está todavía viviendo por la palabra de Dios. Amén. Santiago usa el ejemplo del nacimiento de un niño. Se requiere varón y hembra para tener un niño. Nuestra voluntad y nuestros deseos son los padres del pecado aquí. El deseo trata de satisfacerse y al mismo tiempo evitar las malas consecuencias. Ya cuando damos, ¿por qué me molestas tanto, deseo? Pásale. O nuestro permiso es cuando nos atrapa el anzuelo. Porque ya como hemos oído, esos deseos no tienen ojos para ver el anzuelo. Solo ven la carnada y dicen, sí, hay que satisfacerlo. Como hemos oído varias veces, si desobedecemos a nuestro Dios, no maduraremos por culpa de eso. Hay que madurar, hermanos, crecer en la fe. Porque si verdaderamente han nacido de nuevo, hay que vivir nuevo. Vivir usando cada parte de nuestro cuerpo para glorificar a Él. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos dio ese nacimiento nuevo? Pero hermanos, lo hermoso cerca de las pruebas de Dios es que cuando obedecemos y salimos volando como una águila encima de las nubes, recibiremos bendición. Una de las bendiciones, madurez espiritual. Usan esto como motivación para cuando lleguen las pruebas, salgan volando así como la águila, glorificando a nuestro Dios. Cuando le obedecemos, desearemos obedecerle más y más. Me gusta este versículo, Filipenses 2:13, no tienen que abrir, lo voy a leer aquí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que, si estamos glorificándole, tomando problemas como problemas, convirtiendo problemas, nada más pruebas, ahí es cuando Dios nos ayudará a desear más y más ser santo como Él,
ser apartado. Ya hemos mirado aquí en los versículos que viene el deseo y luego viene el engaño. Y ahora, como está diciendo este versículo 15, que vendrá la muerte. Deseo, engaño, vamos a incluir desobediencia. Es que a veces no me quedan. Desobediencia, no sé. Ok. Eso mero, sí. Siempre es cuando quiero usar la palabra. Así es, hermanos. Ok. Vamos. La muerte. ¿Usted quiere saber qué tan peligrosos son estas tentaciones? Estos problemas internos, pensamientos malos que salen. De acuerdo al texto, nos llevarán a la muerte. Y sí es triste cuando escuchamos historias de personas que estuvieron en malas cosas y fallecieron por culpa de ellas. Muerte física, pues. Eso ya es feo. Saber cuando uno verdaderamente, pues, pensar de lo que vea, de los frutos de alguien. Pensar, esta persona falleció y por lo que yo sabía, nunca aceptó a Jesucristo, ¿verdad? Eso ya es feo. Pero vamos a hablar de algo más terrible, más horrible. No tan terrible cuando va a Jack in the Box y quiere ordenar su hamburguesa sin queso, sin ketchup, y le ponen 2 más pedazos de queso, extra ketchup. Lo opuesto. Es que, sí. No tan terrible así, hermanos. Volviendo al punto. Estamos hablando de la muerte espiritual. Y cómo es sin la mano de Dios. Cómo es vivir sin eso. Cómo es vivir sin su presencia y presente. Sin su ofrecimiento de su amor. Su ofrecimiento de otro chance para aceptarle y volver a Él. Eso es feo, hermanos. Vivir sin eso. ¿Ustedes han vivido así? ¿Han experimentado vivir sin Dios presente aquí? ¿Ofreciéndonos un otro chance? No. No hemos vivido así. Nadie aquí que está en el mundo ahorita no ha experimentado cómo es vivir en el infierno, donde ya no hay más chance. Podemos salir y preguntar cualquier persona, nos dirían que no. Es que así es, hermanos, sí. Es el tema, la madurez espiritual de esta serie. Yo quiero que después de esta serie pueden terminar cada día orándole a Dios diciendo: gracias por este día, estuvo difícil, me tuve que esforzar, pero glorifiqué su nombre y me deleito en glorificar su nombre.
Si es mi último día, está bien, porque yo me siento como que sí le obedecí bien. Amén. Eso es mi oración, hermanos, que llegan a ese punto si ya no, si todavía no están ahí. Es que es muy feo la muerte espiritual. Usemos todo este tiempo que hemos estado explorando el juicio de Dios y qué pasará si damos control a estos deseos naturales solo porque se sienten bien, ¿verdad? Como tenemos que comer, ¿verdad? O tenemos que tomar un tiempo de reposo cada día, descansar. Es que son buenos los deseos. Sin eso no podríamos vivir. Moriremos si no comiéramos. No dejen que lo controlen. Cuando se presente la tentación, quitemos nuestra vista de la carnada y pensemos en las consecuencias. ¿Qué es el juicio de Dios? La muerte y la separación de Dios. Vamos a mirar la bondad de Dios. Versículo 17. Bueno, 16 y luego. Mis queridos hermanos, no se engañen. ¿Engañen de qué? De que el resultado del pecado es la muerte y que, sigamos leyendo, y que toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. No se engañen que toda buena dádiva y toda perfecta bendición viene de Él. No seamos engañados por Satanás. Dios es bueno. Él no está en nuestra contra. Él sabe y quiere lo mejor para nosotros. Como dice en la primera carta de Juan, amamos a Él porque Él es quien nos amó primero. No dudemos de su bondad. No nos pongamos egoístas olvidando que Él es quien es bueno, puro y siempre ofreciéndonos amor verdadero. Aunque duele a veces cuando nos corrigen, eso sí es amor verdadero en que podamos confiar. Ese sí es amor puro. No hay engaño ahí. No hay. Sigamos leyendo. Versículo 18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Es que hemos nacido de nuevo, divinamente, por la gracia de Dios y para su honra, hermanos. Por favor, cambien sus Biblias al primer libro de Pedro. Primer libro de Pedro, capítulo 1. Oh, no, disculpa.
Sí, primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 23, disculpa. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 22 a 23. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén, hermanos. Qué bonita palabra. Es que si hemos nacido de nuevo, hay que disfrutar la santidad, hay que desearla, porque si el fin de nuestro camino va a ser el cielo, todo es santo ahí. Dios es santo, vamos a estar en su presencia y todo. Y si no estamos mostrando a Dios que nos gusta eso, ese aspecto de la santidad, por nuestras acciones y nuestro carácter, ¿por qué vamos a ir ahí? ¿Por qué queremos irnos ahí? Entonces, hermanos, yo les ruego que tomen en serio la madurez espiritual, que recuerden de esto, recuerden la fórmula, el juicio de Dios. Tenemos la bondad de Dios y la participación de la naturaleza divina. Temer a Él, amarlo a Él, vivir como Él. Así es, hermanos, y vamos a orar. Inclinen sus rostros, por favor. Eso es todo para hoy. Vamos a orar. Gracias, Santo Padre, por traernos todos aquí hoy a aprender de su palabra. Gracias por ser tan amable, fiel con nosotros, Padre. Yo quiero seguir su ejemplo, yo quiero ser así. A eso venimos hoy. Y oro que por favor motive a mis hermanos a desear madurar espiritualmente, llegar más cerca a usted, Padre, deleitarse en su ley, Padre. Es que usted es el único quien es puro, como cantamos hace un poco. Solo necesitamos usted, Padre, y usted es el quien es 100% bueno. Oramos que nos ayude a llegar a un punto que cada día nos levantamos de las camas en las mañanas pensando, hay que glorificarle a mi Padre. Hay que terminar este día quedando satisfecho con cómo caminé entre el día, de acuerdo a la palabra de Dios, no siendo engañado porque hemos meditado en su palabra, hemos tenido un estudio
antes de empezar, porque sabemos, Padre, que para estar cerca con usted tenemos que tener un estudio así como hoy, pero todos los días, abriendo nuestros corazones, confesando, en realidad acercándonos más y más a usted para reflejarle más y más y alcanzar a gente para que no vayan a la muerte espiritual. Gracias, Dios, por este día. En el nombre de Jesús.